¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Me escuchan? Espero que sí. Estamos aquí en la sesión síncrona del módulo 3, semana 4 de Prepa en línea CEP. Y bueno, creo que ya estamos en vivo. Si me escuchan, por favor, me ponen un comentario de que sí me escuchan. ¿Y qué creen que hoy, pues para evitar eso de que los gatos se anden peleando, como la vez pasada, ¿se acuerdan que andaban de agresivos? Pues ya les di de comer o les estoy dando de comer, ahorita están comiendo, para evitar precisamente que se pongan loquitos, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a empezar nuestra sesión síncrona. Estoy abriendo la presentación que ahorita les voy a poner. Nada más estoy encontrándola aquí en mi computadora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo les fue en sus tareas de la semana pasada, si tuvieron una buena calificación o si sacaron baja calificación. Coméntenme rápidamente. A ver, voy a irlo saludando. Gabriel Flores, Angie, Nancy Zúñiga, Marta Eliseth, Jenny Valdés, Kevin González, Guadalupe Montaño, Cami, Lilian Fuentes, Adrián Espinosa, Berenice Cruz, Wendy Esparza, Eli Martínez, Dulce, Melanie Martínez, Gloria de la Cruz, Araceli Salazar, Geraldine Salas, Adriana Espinosa, Patti Luis Vallejo, Luis Carlos, Gabriel Flores, Angie, Vanessa Guzmán, Rocío Fernández, Montserrat Cat, Cam, Ale Lemus, Kimberly Boing, Leiva, Lucy Romero, Julio César, que ya se me escapó, Judith, Jorge Noriega, buenas tardes, noches a todos. Y me comentan que con 100, yo no hice las 6, pues pídele a tu facilitador o facilitadora que te dé permiso de subir la tarea. Me fue muy bien, son las 5:15. Para María de Jesús, aquí, ¿en serio? Pues ¿a dónde estás? Porque aquí ya son las 19 horas, ya son las 7 de la noche. Y bueno, como ya casi van a ser las 8 de la noche, por eso ya también digo buenas noches. Mi facilitadora insiste en que no cito bien las fuentes. Ay, qué fácil. Pues revisa otra vez, a ver, o mándame el enlace y yo veo a ver cómo es la onda de las fuentes. A ver qué es lo que quiere. 100 Angie. Aún no tengo calificación. San Luis del Río, Colorado, Sonora. ¿En serio ahí son 2 horas de diferencia? Son las 5 de la tarde. Wow. Las 6 de la tarde en Chihuahua. Bueno, pues entonces no es tan tarde, pero tampoco es tan temprano, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar comunicándose conmigo, por estar en este video de la última semana. Y la gatilla que ya cenó, pues ya fue a hacer su lloriqueo de la noche, no le puede faltar y ahí anda llorando. Bueno, algo les iba a decir, que ya se me olvidó. Bueno, que estamos en las últimas semanas, que me da gusto que estén con buenas calificaciones, que les agradezco que estén aquí presentes. Ya se ve la presentación en la pantalla, que es el módulo 3, semana 4. Lo que vamos a hacer en esta sesión es el repaso. Vamos a rescatar los temas relevantes, que creo que ha servido mucho dar como una breve introducción y después explicar las tareas y después las dudas. Ya estamos en la semana 4, que es el proyecto, donde se entrega el proyecto integrador, que vale el 30% de su calificación. Y también participan en el foro integrador, que también tiene un valor importante sobre la calificación final, y ahorita me he de acordar cuánto vale el foro integrador. Las actividades formativas, que en sí no tienen un valor porcentual cada una, pero cuentan como participación del módulo,
Hay una tarea importante que deben ustedes realizar en la semana 4, que es la reflexión de mis evidencias, que ya la conocen porque la realizan todas las semanas, más bien, en todos los módulos la hacen, y esta tarea vale entre el 5 y el 10% de la calificación, depende del módulo, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí en este curso el foro de integración vale 8% y la reflexión de mis evidencias vale el 5%. Entonces, todas las tareas que vamos a hacer el día de hoy nos suman un 43% de nuestra calificación, casi la mitad de la calificación, sin contar con que tienes que hacer la actividad socioemocional, o que en este caso es un cuestionario socioemocional, que vale igual el 5%. Entonces, en esta última semana del curso, te estás jugando los 50% de tu calificación del módulo. Por eso es importante que pues organices bien tu tiempo para que puedas entregar tus tareas. Hay unas recomendaciones particulares para esta última semana, aparte de la que ya les acabo de decir. El pobre gato no le gusta estar afuera. El gato puede salir y entrar, tienen su puertita de gato, pero están loquitos, ya saben cómo son los gatos. ¿Suena la alerta sísmica en la Ciudad de México? No, no inventes, no me espantes. Es el señor del pan. Aquí en la Ciudad de México ya ustedes saben que hay ruidos para todo, ¿no? ¿A qué les encanta hacer ruido? Bueno, pues pasa el señor del pan, el gato, la vecina tiene su lavadora, luego el vecino prende su música, etcétera. Entonces aquí es puro ruido. El perro que ladra, etcétera. No me espanten lo de la alarma, sino ahorita me salgo corriendo. Bueno, en esta última semana van a entregar el proyecto integrador, como ya saben. Yo les recomiendo que lo entreguen de lunes a jueves, aunque ustedes tienen hasta el domingo para entregarlo. Pero yo les recomiendo que sea de lunes a jueves porque así le dan tiempo a su facilitador o facilitadora de revisarlo. Si tiene algo que corregir, pues ahí lo vuelven a entregar. De viernes a domingo ya es muy poco probable que su facilitador o facilitadora les dé chance de corregirlo. Para eso, para ustedes estar al pendiente y al tanto de si les dejo corregir o no, entonces tienen que hacer punto 2, revisar las retroalimentaciones y comentarios y atender a las recomendaciones para mejorar. Recuerden que los plagios, las copias se califican con 0. Algunos me han escrito diciéndome, a mí no me puso 0, me puso 60. Pues de todas formas es una baja calificación, ¿no? Si te da chance de corregir, pues corrige y evita hacer copia, porque está mal hacer copia. Un candidato presidencial se distingue por andar copiando propuestas de otros, se ve mal. Pide extensión para las tareas el lunes o martes. Esto es para mi grupo. Si en tu grupo también te da facilidad de entregar tus tareas, tu maestro o maestra, pues aprovecha, pero para mi grupo, si tienes alguna tarea pendiente de las semanas pasadas, aprovecha el lunes o martes y entrégalas el viernes a más tardar. Realiza las tareas, las actividades, participa en los foros y realiza la reflexión de mis evidencias, que como ya dije, vale 5 puntos. A veces se les pasa hacer esta tarea y entonces supongamos que tienes un 9.4 en tu no, no es cierto, 9.4 no. Supongamos que tienes 9.1 o más bien 91 puntos en tu módulo, ¿no? Ya te califiqué todo y sacaste 91 y entonces no hiciste la reflexión de mis evidencias y perdiste 5 puntos, entonces se queda en 9, ¿no? En 91. En cambio, si tú haces la reflexión de tus evidencias, sube a 9.6 y eso sube a 10 en la boleta cuando tú imprimas tu certificado. Entonces, pues por eso es importante que esos puntitos que no tienen mucho
que parece que no tienen mucha importancia porque son 5 puntos, un punto, pues sí hagas esas tareas. Los puntos valen para mejorar tu calificación. Y la calificación final la vamos a entregar el martes 3 de julio a mediodía o a partir de mediodía. Ves revisando tu correo, tu mensajero de la plataforma y la misma plataforma para ver cómo va tu calificación. En mi caso particular, el lunes, no creo tener las calificaciones, porque si ustedes se acuerdan, yo les conté que yo voy a ser funcionaria de casilla el domingo. Entonces, el domingo no me va a dar chance de calificar nada, solamente en la mañana, como a las 6, voy a entrar a revisar los mensajes, contestar los que me hayan enviado el sábado en la noche, y el domingo en la noche, como a eso de las 9 o 10, espero yo ya haber regresado a mi domicilio y voy a volver a revisar los mensajes. Y pues ya hasta el lunes voy a empezar a calificar todo lo que no haya calificado a lo largo del fin de semana, del sábado y del domingo. Entonces el lunes apenas voy a estar terminando y hasta el martes es que les voy a dar la calificación a los de mi grupo. Entonces, si eres de mi grupo el lunes, pues no creo que te la pueda mandar, sino hasta el martes. Entonces, el martes, sí, si tú gustas, ya veme diciendo, oiga, maestra, ¿cuánto saqué? No me ha mandado mi calificación. Y con mucho gusto ya te voy a ir diciendo cuánto sacaste, ¿ok? De igual manera, a pesar de que no todos los profesores van a ser funcionarios de casilla, ¿verdad? Esto ya ustedes saben que es aleatorio. De todas formas, yo les sugiero lo siguiente. El sábado traten de preguntarle todas sus dudas, o bueno, desde hoy, ¿no? Pero a más tardar el sábado traten de preguntarle sus dudas a sus facilitadores. El domingo, pues ya va a ser, pues ya el último recurso. Es conveniente que no se haga el domingo, porque el domingo, pues que es una jornada electoral, aunque su facilitador no tenga nada que ver con las casillas ni nada de eso, seguramente va a ir a votar y pues no sé, va a estar ahí en la calle unas horas y no va a estar al tanto todo el día. Por lo tanto, pues es importante que ustedes tomen esta precaución y ustedes mismos, si ya son mayores de edad y van a votar, pues no les va a dar todo el día para estar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, el sábado, si tienen alguna duda, exprésenla para que ese mismo día sea contestada, ¿no? Entonces, ahorita estoy en esta pantalla, ¿eh? No me he movido de pantalla, ahí me andan preguntando. A ver, voy a ver. Am, am, am. Buenas noches a todos. Leticia, Dori, Waffling, espero haber dicho bien ese nombre. Vanessa Guzmán, Marcela Romer, Elizabeth Rodríguez, Débora Campaña, Araceli Salazar y a los otros. No veo la mochila. Ah, no puse el link, ahorita lo pongo. Si debo tareas, puedo enviarlas. Si eres de mi grupo, pues dime cuáles son y yo te doy permiso para subirlas. Si eres de otro grupo, te recomiendo que le preguntes a tu facilitador o facilitadora si te da chance. Lo más probable es que sí te dé permiso. No creo que se niegue a eso, ¿sí? Es importante que le preguntes, no tengan pena de preguntarle a sus facilitadores. Ellos están, pues, para contestarles y para resolverles sus dudas, para ayudarlos en lo que se pueda. ¿Sí? No digan, ay, ya fue de la semana uno, no, me da pena preguntarle, no, pues, para eso está uno, para ayudarte, ¿sí? Bueno, entonces en esta semana 4, que es la semana de integración, ya dije las tareas que vamos a hacer, ¿verdad? El foro de integración se llama Los fenómenos naturales en la historia, el proyecto integrador, una visión más completa de la realidad, la actividad formativa 7, el lenguaje de las ciencias, la actividad formativa 8, el conocimiento de cada ciencia, la reflexión de mis evidencias, que ya les dije que la realicen, y el cuestionario socioemocional, que me imagino que la tutora les va a dar alguna instrucción sobre cómo resolverlo. Por favor, estén al pendiente. Y bueno, ¿qué temas son los que van a importarnos en esta semana de integración? Vamos a repasar algunos temas que ya vimos la semana pasada, como las ciencias naturales,
o sí, o las ciencias formales, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Pero más bien van a ser las ciencias naturales, no vamos a ver tanto lo de las ciencias formales, así que voy a quitar esto. Y el tema que sí se va a ver en el foro va a ser el cambio climático y la adaptabilidad. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Yo ya vi el foro y no dice nada del cambio climático. No, pero sí, ahorita vamos a ver por qué. Después se va a ver el tema de, no se va a ver el tema de la diversidad, sino más bien el de la violencia. Y con respecto a estos otros términos, la globalización, violencia, globalización, multiculturalismo, que eso ya lo habíamos dicho antes, e Internet. Espero que te acuerdes más o menos de qué se tratan esas palabras y todo esto aplicado a un problema social. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es ir al foro y ahí ver más o menos de qué se trata el foro, ¿ok? Yo saco 101, dice Waffling. Bueno, a ver, vamos a ver. El módulo 3, aquí está. Voy a cambiar la pantalla. Ya ven que luego se me pasa esto de cambiar las pantallas. Las tareas que vamos a hacer en esta semana en realidad no están tan difíciles, pero requieren lectura, que es donde a veces nos atoramos, ¿no? Porque o no tenemos tanto tiempo para leer o se nos complica un poco la lectura, como que nos hacemos pelotas, ¿verdad? Pero para eso, pues creo que ha servido mucho el más o menos explicar de qué tratan las lecturas y creo que ya con base en eso ustedes se apoyan y se inspiran para seguir leyendo. Entonces el foro de integración se llama Los fenómenos naturales en la historia. Y lo que tienes que hacer primero es leer dos textos, uno que se llama La decadencia de los mayas se debió al cambio climático, según un estudio, que es de una noticia de la jornada, que espero que ya hayas tenido oportunidad de revisarla. Y el otro texto se llama La caída de los mayas, ellos mismos la ocasionaron en una página de la NASA, que hace unas actividades, me acuerdo que también revisamos alguna noticia de la NASA. Entonces, después de haber leído estos textos, vamos a contestar varias preguntas según lo que viene aquí en estas instrucciones, en 5 ocasiones diferentes tenemos que participar en el foro. En la primera aportación, dice aquí, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué es lo que sabes hacer acerca del abandono de las ciudades mayas? Y bueno, a ver, ahorita en lo que vamos explicando, pues a ver, tú dime si sabes lo que son los mayas o si esta palabra te suena, te parece conocida o qué es esto de los mayas. Seguramente hasta hay alguna persona aquí en este video que pertenece a esta cultura o tiene familiares que pertenezcan a ella, estoy casi segura. En la segunda aportación en el foro vas a contestar a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Y seguramente también ya sabes qué son las sequías. Muchos de los estados del norte de nuestro país padecen este fenómeno natural, las sequías, ¿verdad? Y ahí también váyanme diciendo a ver qué son las sequías. En su tercera participación, ¿cuál es tu postura al respecto y por qué? Al respecto de lo que se va a tratar en los textos, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar un poquito de qué tratan esos textos. Están muy interesantes. Después, en la cuarta participación, tienes que compartir tu opinión con uno de tus compañeros. Puedes hacerle preguntas, retroalimentar, dar tu opinión a favor o en contra, todo de manera respetuosa, respetando las reglas de netiqueta, o sea, pues hablándole de manera respetuosa a tu compañero, dirigiéndote por su nombre, eh, siendo, si le vas a señalar, por ejemplo,
no estoy de acuerdo, pues de una manera amable, ¿no? No que parezca que lo estás agrediendo o que lo estás insultando, sino más bien que le estás expresando que tú no estás de acuerdo con su postura y la razón por la cual. No nada más se vale decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino dar argumentación sobre eso. Y si estás de acuerdo con él, pues aportar más ejemplos, y de igual manera si no estás de acuerdo. Siempre tratar de enriquecer la conversación y no de meritarla. Y en tu última participación, que sería la quinta, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Y eso ya lo vas a saber pues una vez que hayas leído los textos y hayas reflexionado al respecto. Voy a ver qué me cuentan ustedes sobre esto y ahorita vamos a repasar los textos rápidamente, ¿verdad? Gracias a todos los que se unan, aunque no sean del grupo, se los agradezco muchísimo y siempre son bienvenidos y si nos dan la oportunidad de facilitar el módulo 4, también van a ser bienvenidos. Dice Efraín Gilberto que él es de Quintana Roo, entonces él tiene una gran experiencia en lo que es la cultura maya. Los mayas, dice Adriana Espinosa, son un grupo étnico del suroeste del país. Exactamente, son un grupo étnico del suroeste del país que tienen su propia cultura, su propia civilización, su propia lengua, sus propias costumbres. Todavía quedan algunas personas que pertenecen a esta cultura, sin embargo, en unos años, que ahorita vamos a ver cuáles eran una cultura muy grande, floreciente, ¿no? Una civilización, dice Clausen, así le voy a decir, es una civilización muy avanzada para su época. A ver. Y de la sequía, pues en Sonora, ¿verdad? Aquí es el desierto, casi no llueve exactamente. Te decía que muchos compañeros viven esto de la sequía. La sequía es la ausencia de lluvias y provoca daños en la agricultura, la ganadería, causando problemas económicos. Exactamente. Los mayas, una cultura muy organizada, dice Nancy Zúñiga. Migraciones causaron sequía y una grave crisis. En Sonora tenemos casi 50 grados, casi no llueve, tenemos sequía la mayor parte del año. Exactamente. Entonces ya vimos, en Sonora y estados del norte hay sequía, mientras que los mayas fueron una cultura que se desarrolló en el sur oeste del país, como bien nos comentó una de nuestras compañeras. Pero bueno, entonces ahora sí, vamos a revisar los textos de manera rápida, No los vamos a leer, solamente revisar para ver cuáles son las ideas relevantes y por qué es importante unos temas que resalté hace rato, que si ustedes se acuerdan eran ciencias naturales y cambio climático. Como ustedes se acuerdan, en este módulo hemos visto las ciencias naturales y las ciencias sociales. Hemos estado en esa dicotomía durante varias semanas y en todas las tareas, ¿no? En esta última semana también vamos a analizar fenómenos, uno desde la postura de las ciencias naturales y otro desde la postura, no es cierto, más bien, vamos a analizar dos problemas y los dos problemas se van a ver desde la postura de las ciencias naturales y desde la postura de las ciencias sociales. Se van a ver el mismo problema desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las ciencias naturales y desde las ciencias sociales. Un problema, que es este de los mayas, se va a ver desde el cambio climático, que es lo que estamos viendo aquí, pero también desde la acción del hombre, que sería como un poco de ciencia social, ¿no? Cómo los hombres, los mismos mayas, los mismos habitantes de esta cultura, participaron en que su cultura decayera. Eso es lo primero que vamos a ver. Y en el otro en la otra actividad del proyecto integrador vamos a ver sobre la violencia, pero aquí estamos en el foro y vamos a ver sobre los mayas.
Le pegué a mi gatito. Aquí es una noticia de la jornada en la sección de ciencias que se llama, que está titulada de la siguiente manera: la decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudios. ¿Ok? Es una noticia del 2012. Y, mira, fíjate, aquí yo ya había resaltado unas frases interesantes. Los mayas son una cultura, como bien ustedes dicen, del suroeste del país, pero que también estuvo en Guatemala, en Belice. Seguramente todavía hay mayas en esa parte de Centroamérica, pero esta cultura, dice aquí, desapareció en el año 1100 de nuestra era, ¿ok? Aquí dice esto: misteriosa desaparición de los mayas alrededor del 1100 de nuestra era. ¿Cómo que desaparecieron los mayas? Y ahí están sus pirámides, y ahí hay algunas personas que pertenecen a estas comunidades, todavía se habla esta lengua. ¿Cómo me puede decir usted que desaparecieron? Por un tiempo hubo un desconocimiento total de que existía la cultura maya. ¿Sí? Se desaparecieron básicamente porque había muy pocos habitantes, porque, como dice aquí en este otro párrafo, en su época de esplendor llegó a tener una población de 13 millones de habitantes. 13 millones de habitantes es muchísimo. En la Ciudad de México somos 30 millones de habitantes. 13 millones de habitantes sería un tercio de la Ciudad de México. Es muchísimas personas son 13 millones de habitantes. Había 13 millones de mayas en, pues alrededor, antes del año 1100 de nuestra era. ¿Ok? Y por años, desde que se volvió a descubrir que existían los mayas hasta pues el 2012 o antes, no se sabía por qué había desaparecido de repente la civilización maya, por qué ya no había tantos mayas como hubo. Ajá. No se supo. Se supone que los mayas desaparecieron antes de que llegaran los españoles, por lo tanto no se podría decir que los mayas desaparecieron a causa de la conquista, porque ya no estaban desde antes que llegaran los españoles. Entonces, se tenía la incógnita de que por qué habían desaparecido, ¿no? Entonces había unas teorías, como dice aquí. Una de ellas era que había habido una hambruna, o sea, que no había de comer y habían desaparecido. Por esta hambruna habían emigrado a otros lugares, se había dispersado la... Bueno, evidentemente algunos habían muerto y otros habían tenido que emigrar. ¿Y por qué se había dado esta hambruna? Por la degradación ambiental. O sea, porque su ecosistema, el lugar donde ellos vivían, ya no les podía sostener la vida. Ajá. Bueno, esta era una de las teorías, ¿no? Pero, como dice aquí, científicos han analizado la composición química de las columnas de piedra caliza o estalagmitas, y ahora te voy a poner una imagen de estalagmitas para que tú veas cuáles son las estalagmitas. Son unas estructuras que se forman en las cuevas, en los cenotes, en lugares cerrados, donde por siglos, por milenios, cae el agua. Cae el agua en gotitas, siempre está cayendo agua ahí, como cuando se forma mucha humedad y en tu sanitario, no sé si te ha pasado, y empiezan a caer gotitas, o en los vapores, en los baños de vapor, empiezan a caer gotitas. Pero ahora imagínate eso en una cueva. Entonces, a lo largo de los siglos, de los milenios, esas gotitas, como tú sabes, el agua contiene sales, minerales, esas gotitas se van como quedando petrificadas y forman estas estalagmitas y estalactitas, ¿no? Que son estos como picos. ¿Ok? Bueno, estos piquitos le dan a los científicos la oportunidad de medir cuántos años tiene que se formaron y pues qué sustancias, qué minerales había en tal época o en tal otra época, depende de cuántos años tengan
estas formaciones. Entonces, gracias a estas formaciones, los científicos pues llegan a diferentes conclusiones. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque te estoy dando a entender, o quiero darte a entender, que esta investigación de por qué se extinguieron los mayas se llevó a cabo desde un punto de vista científico. ¿Y desde qué ciencia en particular? Desde la química, ¿verdad? Con un poco de arqueología, pero principalmente si analizaron la composición química de las columnas de piedra caliza, pues quiere decir que se apoyaron de la química, ¿ok? Bueno, entonces estaban haciendo esta investigación y se llegaron a las siguientes conclusiones. Una de ellas es que el cambio en el clima de América Central, que es donde están los mayas, América Central pues es estos países de Guatemala, Belice y bueno, la parte del sur de México también se podría decir que es parte de América Central. Hubo un cambio de clima en esta zona y esto ocasionó el colapso de la civilización maya. ¿Ok? Y esto porque es importante de revisar, si ya, maestra, si ya se desaparecieron los mayas, pues ya para qué lo queremos saber. No, pues como dicen los historiadores, revisa tu pasado para que no cometas los mismos errores en el futuro, ¿no? Ahorita, si tú te das cuenta, estamos también viviendo un fenómeno de cambio climático. El cambio climático no es una cosa que ocurrió ahorita y nunca jamás antes pasó, no, es un periodo que es por ciclos afecta al planeta Tierra, ¿no? Pero según lo que dicen aquí en esta noticia, que si tú la lees con más detalle te vas a enterar, durante la época de los mayas también hubo un cambio climático, pero este cambio climático se debió a un patrón natural, masivo y ondulante. O sea, no era una cosa como que un ciclo natural y no algo que estuviera tan influenciado por la actividad humana. De acuerdo a este estudio, ¿ok? No es algo concluyente. Acuérdate que las ciencias no son concluyentes, siempre conforme más avanzan los estudios, se va llegando a otros conocimientos más especializados, más avanzados, más precisos, ¿no? Entonces, debido a que hubo un cambio de clima, el clima se hizo más seco y donde había pues un lugar más húmedo donde se podría hacer cultivos, pues de repente ya no se podía porque hacía mucho calor, como en Sonora, ¿no? Que nos cuenta nuestro compañero, en Sonora hace mucho calor, aquí es un desierto, aquí pues en los desiertos no se puede sembrar nada, nada. O sí se puede sembrar, pero pues tarda mucho en darse o es poco probable que se dé algo para sustentar la vida y sobre todo de 13 millones de habitantes, pues es más complicado, ¿no? Bueno, entonces, dice acá otro párrafo importante, cuando el periodo de lluvias cambió gradualmente a clima seco, eso fue en el año 660, el poder de los reyes y su influencia se derrumbaron, lo que tiene estrecha relación con el aumento de la guerra por los recursos escasos. Y eso se parece mucho a algo que estamos viendo actualmente. Esto fue en el año 660 de nuestra era, o sea, hace 1500 años, un poquito más, ¿no? O un poquito menos. Ahí, pero ahí más o menos, aproximadamente 1500 años. Bueno, el poder de los reyes y su influencia se derrumbaron. Si tú sabes, antes las comunidades, así como los mayas, los aztecas, tenían una figura que no era tanto un rey o un emperador, pero bueno, más o menos se parecía, ¿no? Un tlatoani o los mayas, la verdad no sé cómo le digan, pero era un dirigente que fungía como un tipo rey. O sea, una persona mandaba sobre toda su población. Sin embargo, pues antes a los reyes se les adjudicaban, como hacemos un poquito ahorita con el presidente que queremos que nos cambie todo de la noche a la mañana, que para mañana ya se quite la pobreza y
todas las cosas feas que pasan en el país, más o menos así se le adjudica a los reyes, pero a los reyes se les adjudicaba porque se pensaba que los reyes eran como los dioses, ¿no? Como los representantes de los dioses en la tierra. Por lo tanto, tenían estos poderes como sobrenaturales para hacer milagros. Y los reyes se aprovechaban un poco de esa creencia que se tenía antes para, pues, subordinar con más facilidad a sus pueblos. Y les iba bien a los reyes mientras podían administrar bien los recursos que les daba la naturaleza. Pero, ¿qué pasaba cuando de repente ya no llovía y ya no podía darse la comida con tanta facilidad para alimentar a 13 millones de personas? Y entonces el rey, pues, no podía hacer que lloviera, porque la naturaleza, los fenómenos naturales no dependen bueno, pues yo creo que ni 99.9% no dependen del hombre, ¿verdad? El hombre no puede hacer que llueva, y menos con tanta abundancia como para que haya una cosecha. Entonces, ¿qué pasaba si el pueblo se daba cuenta que su rey no podía resolverle el problema de los alimentos, de la sustentabilidad del sustento de las personas? Pues iba a haber problemas sociales y, como dice aquí, guerras por los recursos escasos, ¿no? Y eso me recuerda mucho al presente. Actualmente, las guerras entre los países se dan por los recursos, por el petróleo, por el agua, por los minerales. Antes también, en el año 660, también había guerras por este tipo de recursos. Y bueno, pues debido a que no se podía satisfacer toda esta necesidad, pues las personas, como, bueno, pues te digo, lo primero que sucedió fue que empezaron a morir. Desafortunadamente, debido a que no hay alimento, pues la gente muere de hambre. Pero también comenzaron a emigrar. Entonces, eventualmente se fue desalojando toda la población, todo el lugar, todo el territorio donde vivían los mayas y pues se fueron, ¿no? Ya quedó muy poca gente. Entonces hubo muy pocas personas que quedaron después de esta sequía, de este colapso ambiental y de este colapso que también se derivó después en un colapso político. Dice aquí, eh, el colapso político de los reyes mayas llegó en torno al año 900, cuando una sequía prolongada socavó su autoridad, pero las poblaciones mayas permanecieron durante otro siglo más o menos, cuando una grave sequía que duró de los años 1000 a 1100 los obligó a abandonar lo que solían ser sus mayores centros de población. Entonces aquí más o menos se resuelve la incógnita de por qué los mayas se desaparecieron, porque hubo una sequía. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muchos migraron. Y como dice Waflin, está interesante este texto, pero el de la NASA nos aporta más información. Entonces ahora voy a revisar el de la NASA. Este texto también tiene sus cosas interesantes. Es un texto de la NASA donde también desde su punto de vista analizan este problema de por qué los mayas se desaparecieron. Aquí dice, ellos mismos la ocasionaron, ¿no? Su desaparición. Este texto es un poco anterior, es del 2009, el otro era de 2012, más o menos tienen las mismas conclusiones. Vamos a ver. Igualmente también señalé algunas partes. Esto yo lo señalé, pero tú no lo vas a tener señalado, obviamente, porque yo lo señalé con mi navegador, con una aplicación que encontré para subrayar texto, que se llama Hipótesis, y tú después la buscas y la instalas en tu navegador, te ayuda a subrayar textos en línea, pero pues te lo comparto así para que más o menos veas lo que a mí me pareció relevante, ¿no? Entonces la NASA también tiene esta misma pregunta de por qué se desapareció la cultura maya y llegan a la conclusión de que la ocasionaron ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Fíjate muy bien. Dice aquí que los mayas terminaron deforestando y destruyendo su paisaje, o sea, su ecosistema, como resultado de sus esfuerzos por ganarse la vida
a duras penas en épocas difíciles. Esto se relaciona con lo anterior. Debido a que había sequía, a que se estaban acabando los recursos, pues los habitantes de esta civilización tenían que conseguir sus recursos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues tratando de aprovecharse lo más posible de lo que los rodeaba, ¿no? Como actualmente también ocurre. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo hay alrededor algunas áreas boscosas y las personas que no tienen dónde vivir queman áreas boscosas, ocasionan incendios forestales para que después, cuando ya estén pues eh, sin flores, sin fauna, sin vegetación estos lugares, ellos puedan llegar a invadir esos terrenos que ellos mismos quemaron, ¿no? Entonces es una manera de aprovecharse de los recursos. Otra manera, los que se roban la gasolina, ¿no? Ya sabemos, los guachicoleros o los que talan árboles de manera ilegal. O los que cazan animales en peligro de extinción, es una manera de aprovecharse de los recursos en épocas difíciles, porque como no podemos conseguir los recursos de manera fácil, sencilla, porque ya se están agotando, porque no me los da la naturaleza en el lugar más cercano que tengo para vivir, entonces tengo que tomarlos de las áreas que son reservas o que están protegidas o que sirven para la comunidad. Pero esto, ¿en qué desemboca? En que yo me termino los recursos de mi comunidad, de mi población, y destruyo el paisaje, destruyo el ecosistema, aunque yo pues momentáneamente tenga para vivir, a la larga estos recursos como no son renovables, se van a terminar y voy a terminar pues por acabar con la diversidad, la naturaleza de mi comunidad. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues emigrar o ir extendiendo mi territorio donde yo sigo deforestando, ¿no? Esto lo conocemos muy bien en México. Y bueno, esta deforestación es como un círculo vicioso, porque al irme yo consumiendo los recursos, provoco que aumente la temperatura de mi comunidad o de mi ecosistema. ¿Por qué? Porque no hay árboles, no hay vegetación que absorba todo el calor que proviene de la atmósfera. Y entonces en lugar de calentar a un arbolito, caliento el suelo y lo erosiono. Y ya no puede seguir adelante el ciclo de crecer, la crecida de la vegetación, etcétera. O sea que esta deforestación, aunque yo diga, no, bueno, pues si nada más voy a cortar unos arbolitos, no pasa nada, a la larga trae graves problemas para el ecosistema. Dice aquí que los mayas usaban o cortaban árboles para usarlos como leña y para materiales de construcción. Y bueno, eventualmente se acabaron las selvas, ¿no? Que son las que se dan en esta región. ¿Y ellos cómo llegaron a estas conclusiones de que la misma tala de árboles fue lo que ocasionó la sequía y por consecuencia, pues que haya decaído la civilización maya? Ellos, los de la NASA, lo hicieron con un par de modelos climatológicos ya comprobados, el modelo de circulación atmosférica de mesoescala PSUNCAR, más conocido como MM5, y el modelo del Sistema de Clima Comunitario, o CCSM, por su sigla en idioma inglés. Ellos usaron simuladores que pues, no sé si tú has tenido oportunidad de ver algunos simuladores. Bueno, pues estas se hacen en conjunto con las matemáticas y los programadores, hacen modelos de cómo sería si tienes tantos árboles y después los quitas y después qué pasaría en el ecosistema. Estos simuladores climatológicos se usan para predecir el clima, para predecir qué tipo de catástrofes pueden ocasionar los huracanes, los terremotos, etcétera, o fenómenos naturales, pero pues también se puede utilizar para cosas que ya pasaron, ya que yo tengo los datos, ¿no? Yo tengo los datos de cuántos habitantes había, de
de qué extensión de tierra tenían y de qué pasó después. Entonces yo, como programador y como matemático, comienzo a hacer modelos en los que propongo varias alternativas, varios, ¿cómo se dice? Escenarios en los que se podría dar ese resultado que yo también tengo. Y entonces, pues se pueden sacar varias conclusiones de cómo, en este caso, una cultura quedó completamente aniquilada. Por ellos mismos, como dice aquí. Bueno, ellos usaron simuladores y los otros que usaron química, ¿no? Entonces usaron ciencias naturales para resolver este problema, pero también se mezcla un poco de las ciencias sociales por lo de las guerras y por lo de la necesidad económica que había de subsistencia. ¿Ok? Y ¿cómo sabían ellos de los eventos que sucedieron y cómo fueron sucediendo, cómo se fue esparciendo la sequía, cómo se fue, cómo fueron los conflictos sociales, cómo se fue dando el proceso de migración hasta que se quedaron sin civilización? Bueno, pues gracias a una estele que dice aquí, desmoronada, que es una pirámide de piedra utilizada por los mayas para anotar información o desplegar el arte tallado ornamental. Como alguien por ahí dijo, los mayas eran una civilización muy avanzada, muy organizada, ¿no? Entonces ellos tomaban nota de todo. Si tú sabes, los mayas eran unos excelentes astrónomos y matemáticos. Entonces, pues queda como esa conocimiento general de que ellos anotaban muchas cosas, ¿no? Anotaban lo que observaban, tanto de la Tierra como de la sociedad. Entonces, en estas esteles o estelas, anotaban todo lo que observaban, como tipo historiadores, ¿no? Lo que observaban en su comunidad. Entonces, gracias a estas anotaciones y a que las descifraron los arqueólogos o los científicos, pudieron saber lo que pasaba, eh, cuáles fueron las sequías que los azotaron y cómo se vio afectada su vida en su comunidad, en su civilización. Luego aquí dice, los mayas llevaron a cabo la deforestación mediante la agricultura de tala y quema, un método que en la actualidad todavía es utilizado sobre sus antiguas y gastadas tierras. Y esto quizá algunos de ustedes lo conocen, los que se dedican al campo, algunos lo practican y otros ya lo dejaron de practicar porque es una práctica que deforesta, como bien dice aquí, en la tierra, ¿no? La erosiona, no permite que crezca ya más cultivos, que es que una vez que yo cosecho, con lo que queda ahí, pues tú sabes que si yo no os quito el fruto, pues todavía queda ahí mucha hierba, ¿no? Y para quitar esa hierba lo que se hace es quemar la tierra, pero esto erosiona muchísimo el suelo, no permite que los nutrientes se vuelvan a regenerar para que vuelva a crecer otra nueva siembra, pues de manera más fácil o con los mismos nutrientes o con la misma calidad. Entonces, este tema, esta práctica de tala y quema no es tan recomendable porque deforesta, erosiona la tierra. Pero ellos la practicaban sin saber que esto erosionaba y bueno, pues esto también hace que la tierra ya no sirva y entonces, bueno, si ya no me sirve este pedazo, voy a otro y así se va extendiendo la tierra erosionada y eventualmente ya no vas a tener ningún lugar donde sembrar. Esto seguramente ustedes lo saben, ¿no? Luego, finalmente, su conclusión es, ningún factor puede por sí mismo llevar a toda una civilización a la ruina, pero la deforestación que ayudó para que se produjera la sequía podría muy fácilmente haber exacerbado otros problemas como disturbios sociales, guerra, hambre y enfermedades. Es decir, ni la sequía por sí misma hizo que los mayas decayera su cultura o su civilización, más bien porque su cultura sigue, su civilización.
ni las guerras en sí mismas, sino que es un conjunto de factores los que dio pie a que terminara su civilización. La sequía, fruto de una deforestación y de una mala práctica de siembra, y posteriormente, pues disturbios sociales debido a esta escasez de recursos, como las hambrunas, las guerras, disturbios sociales y las guerras, ¿no? Entonces te das cuenta cómo un factor, un problema que es la caída de una civilización se puede ver desde diferentes puntos, con diferentes disciplinas, para llegar a una conclusión más completa de por qué una civilización se terminó, como es este caso. Y aprender lo que se pueda de este evento, pues para que no nos pase lo mismo ahora que ya estamos en otro periodo de cambio climático, ¿no? Y bueno, ahí en el chat me están compartiendo sus comentarios sobre la civilización maya. Gracias a todos los que conocen sobre esta civilización y nos pueden compartir sus comentarios. Entonces, ya tú leerás con más detalle estos textos y te vas a dar cuenta de cómo fue la desaparición de los mayas. Si te interesa más, pues buscas más información y contestas lo que se te solicite en el foro.